El Evangelio de la Sangre. El sol se colaba entre los cerros, bañando de oro las paredes descarapeladas de la iglesia de Santa María de los Desamparados. El padre Elías ya estaba en pie, como siempre, antes de que el primer gallo cantara. Ajustó el cuello gastado de su sotana y salió al atrio, donde el aroma a pan fresco se mezclaba con el humo de los fogones matutinos. «Buenos días, padre», lo saludó la señora Rivera, mientras vendía tamales en la plaza. «¿Ya rezó por mi Juanito? El médico dice que la fiebre bajó». «Claro que sí, hermana», respondió Elías, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Pero fue su fe, no la mía, la que lo curó». Así era él, un hombre que se borraba a sí mismo para dejar espacio a Dios. Ese día comenzó como todos. Visitó al viejo Mendoza, postrado en cama por el reumatismo, y le llevó la comunión. «No me deje solo, padre», suplicó el anciano. «Nunca lo haré», mintió Elías, sabiendo que la muerte rondaba cerca. En el confesionario, escuchó a un niño llorar. «Me robé un dulce, ¿Dios me castigará?» «No, hijo», susurró Elías. «Él perdona incluso lo que no merecemos». Al caer la noche, caminó entre las tumbas del cementerio como solía hacerlo. Pero esta vez, algo lo observaba desde lo alto del campanario. «Padre, mire lo que dibujé», gritó Emiliano, un niño de 7 años, corriendo hacia él con un papel. Elías lo tomó con paciencia. El dibujo mostraba criaturas aladas desgarrando las nubes, con bocas como heridas dentadas. «Fue un sueño, ¿verdad?», preguntó el sacerdote, forzando una sonrisa. «Sí, pero los ángeles lloraban sangre», susurró el niño. «Dijeron que pronto jugarían con nosotros». Antes de que Elías pudiera responder, el pequeño salió corriendo. El sacerdote arrugó el papel entre sus manos. «Solo pesadillas infantiles», trató de convencerse. Esa noche, mientras rezaba ante el altar, todas las velas se apagaron de golpe. Un frío antinatural lo envolvió, aunque no entraba viento alguno. «Señor», balbuceó, extendiendo las manos en la oscuridad. Entonces lo escuchó, un susurro áspero, como 1000 cucarachas arrastrándose sobre páginas de la Biblia. «Predicas el amor, pero ¿sabes qué predica él?». Elías giró bruscamente. Detrás de él, el crucifijo sangraba por los clavos. Agotado, regresó a su habitación y colgó el rosario en la cabecera de la cama. El crucifijo de plata se desprendió y cayó al suelo, partiéndose en dos con un chasquido seco. «Esto no puede estar pasando», murmuró, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Afuera, algo enorme y silencioso cruzó frente a la luna, proyectando una sombra que no era humana, ni pertenecía a este mundo. Al día siguiente, el cielo amaneció rojo, y los primeros gritos comenzaron a escucharse. El cielo no se rasgó de inmediato. Primero, el viento dejó de soplar. Los pájaros enmudecieron. Los perros aullaron hacia el sol, que brillaba demasiado rojo, como un ojo enfermo. Luego, los objetos sagrados comenzaron a quemar a sus dueños. «Padre. Mi rosario», gritó el señor Mendoza, cayendo de rodillas mientras el crucifijo de plata le fundía la piel del pecho, grabando las palabras «Yo castigo» hasta la 3ª generación directamente en su carne. Elías corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. Entonces el cielo se abrió, con un sonido que nadie debería escuchar jamás. Los querubines llegaron primero. Eran criaturas hinchadas con 4 rostros de bebé, que rodaban por las calles como pelotas vivas. Cuando encontraban un niño, lo apretaban entre sus miembros hasta que los huesos crujían como ramas secas. Todo el tiempo cantaban «Santo, Santo, Santo» con voces infantiles que helaban la sangre. Luego vinieron los tronos. Ruedas gigantes cubiertas de ojos y lenguas, aplastaban casas mientras repetían justicia una y otra vez. Un anciano intentó golpearlos con su bastón. Lo absorbieron, convirtiendo su cuerpo en parte de su estructura. Su boca, ahora atrapada entre los radios, seguía gritando la misma palabra: justicia. Los teriomorfos se enfocaron en los animales. Perros con cabezas humanas tiraban de sus correas, aullando con voces que sonaban casi a palabras. Gatos estallaban en enjambres de gusanos luminosos que reían con risa de niños. Pero nada era tan terrible como los serafines. Uno se posó frente al hospital. Con un dedo largo como navaja, tocó la frente de cada enfermo terminal y declaró: «Miren cuán misericordioso soy». Y entonces, los tumores se multiplicaban como racimos de uvas. Los huesos crecían en espirales perforando la carne. Las heridas abrían bocas que gemían salmos. «Ahora todos tienen más tiempo para redimirse», dijo el serafín, sonriendo con sus 6 alas erizadas de ojos. Elías intentó ayudar, pero pronto entendió.
Las reglas del mundo ya no aplicaban. Un ateo gritó blasfemias. Un ángel le cosió los párpados y murmuró: ahora verás la verdadera faz de Dios. Una monja rezó con devoción. Otro ángel le arrancó la lengua y se la devolvió convertida en un escarabajo de oro que recitaba el Padre Nuestro. Un bebé lloró en su cuna. Lo envolvieron en una manta hecha con la piel de sus padres, aún caliente. Pero lo más horrible, los ángeles no concedían la muerte rápida. Prefirieron juegos bíblicos perversos. 1. La Torre de Babel. Apilaron personas vivas en columnas humanas. Los de abajo gritaban mientras el peso de los cuerpos los trituraba lentamente. 2. El arca. Encerraron familias enteras en sus propias casas y las inundaron con sangre hasta el techo, haciendo que estos se ahogaran lentamente. 3. La última cena. Eligieron a 12 personas y las obligaron a devorar sus propias manos antes de hacerlas estallar como frutas maduras. En la medio el caso, el estruendo de helicópteros de combate rompió el aire envenenado. 3 equipos de élite descendieron con cuerdas. Soldados rusos con armaduras robóticas, marines estadounidenses con lanzallamas de plasma, unidades chinas con drones cargados de armas sagradas. Padre Elías, venga con nosotros, gritó el capitán Yamamoto mientras su escudo repelía los ataques de los ángeles. Un serafín se abalanzó sobre ellos, pero una francotiradora coreana le disparó al ojo con una bala de plata y uranio. No les disparen. No se pueden matar, advirtió Elías, pero era demasiado tarde. El ángel reconstruyó su cabeza al instante y le arrancó el brazo a la soldado coreana. Y así siguieron su curso, dejando detrás todo ese baño de sangre que nadie podía repeler ni defenderse. A 2 kilómetros bajo el desierto de Nevada, en el centro de mando de Operación Cronos, las pantallas mostraban ciudades santas en llamas, el Vaticano, la Meca, Jerusalén. Artefactos sagrados que sangraban. El sudario de Turín brillaba con una luz enfermiza. Las lanzas sagradas destilaban ácido. El general Petrov se acercó a Elías. Llevamos 50 años preparándonos para esto. Desde que los satélites captaron al rostro en el sol. La pantalla mostró una figura gigantesca durmiendo dentro del astro rey. Hoy despertó, susurró la científica china, la doctora Wei. En una sala blindada, le mostraron el archivo clasificado. Elías Mendoza, único sujeto con fe pura, 0% egoísmo, 0% miedo, incorruptible. Rechazó sobornos y poder por 20 años, ayudó a 1,429 personas en secreto. El holograma del presidente de la ONU apareció. Padre, las bombas fallaron. Los virus no sirven. Solo queda viajar al año 33 después de Cristo y preguntarle a Cristo cómo derrotar o parar esto. Elías palideció. ¿Y si él no quiere ayudarnos? El general MacArthur le entregó una caja. Entonces hable con el otro crucificado. Dentro había un trozo del espejo de Lilith, que mostraba a Lucifer llorando sangre negra. En la cámara de teletransporte, rodeado de máquinas que quemaban Biblias, Elías preguntó: ¿cómo funciona esto? La científica húngara, la doctora Kovacs, respondió: cada 10,000 oraciones igual un segundo en el pasado. Usamos los rezos de prisioneros, aunque muchos se volvieron locos. El suelo tembló. El portal era un ojo gigante que lloraba sangre. Tiene 72 horas. Si no regresa, el portal destruirá a Asia, advirtió un técnico. Elías saltó. Los ángeles rompían el techo mientras los soldados gritaban: que Dios lo bendiga. El padre Elías fue transportado mientras escuchaba los gritos y plegarias de cientos de soldados. Luego, silencio absoluto. Elías cayó en la nada. No había suelo. No había cielo. Solo 3 cruces negras suspendidas sobre un vacío de estrellas agonizantes, y en la del centro, Lucifer. No el demonio de cuernos y llamas. No el ángel rebelde de los cuadros. Era un hombre joven, con la piel marcada por quemaduras internas, clavado con lanzas de obsidiana. Su sangre, espesa como tinta, goteaba al abismo, formando constelaciones que se desvanecían al instante. No es como te lo enseñaron, ¿cierto?, dijo, alzando la cabeza. Sus ojos eran abismos vacíos, pero su voz sonaba humana. Demasiado humana. Elías retrocedió. ¿Dónde está Cristo? Lucifer sonrió, mostrando una dentadura rota. Jesús nunca existió. Solo era un disfraz que él usaba para burlarse de ustedes. Elías dijo con voz temblorosa pero fuerte: mientes. Él es amor, es perdón. Lucifer, riendo con dolor, le respondió: ¿sabes lo primero que me dijo cuando me expulsó del cielo? Serás el chivo expiatorio, para que nadie dude jamás de mi misericordia. Un relámpago iluminó el vacío.
Por un segundo, Elías vio millones de almas atrapadas en el pecho de Lucifer, gritando sin sonido. Pero, los milagros, las curaciones, eran carnada. ¿Crees que sanaba enfermos por bondad? Los marcaba como ganado. Esos elegidos eran sus altavoces, esparciendo su nombre, alimentándolo. Como tú hiciste. ¿Y el infierno? Preguntó Elías con tono cabizbajo. Lucifer empezó a toser sangre negra mientras respondió: el infierno soy yo. Literalmente. Me convirtió en su sistema de reciclaje. Cada alma que atormento limpia su culpa colectiva, para que sigan adorándolo. De pronto, Lucifer se puso tenso. Escucha, sacerdote. Él no es un dios. Es un parásito. Se engancha a civilizaciones, les inventa pecados, y chupa su fe como sanguijuela. Pero hay algo peor, el cielo detrás de ellos comenzó a agrietarse. Cada rezo es un permiso para intervenir. Tus ángeles señalando las grietas son sus anticuerpos, y ustedes, sus células favoritas para infectar. Elías cayó de rodillas. ¿Cómo lo detenemos? Lucifer inclinó la cabeza, como un hombre que ha perdido 1000 veces. Olvídenlo. Destruyan sus templos. Sin adoración, morirá de hambre. Entonces vino el sonido, ese crujido de huesos rotos que Elías reconocía demasiado bien. No aquí. Es una trampa. Rugió Lucifer. Te usaron para que vieras esto y... El firmamento reventó. Por las grietas cayeron los mismos serafines de su época, pero perfectos, con coronas de llamas. Padre, encontramos al invasor. Gritaron, señalando a Elías. Lucifer forcejeó contra sus cadenas. Huye. Diles que... Una lanza le atravesó la garganta. La sangre negra escribió en el aire: no hay salvación fuera de mí. Elías sintió un tirón. El portal se cerraba. Lucifer alcanzó a gritar. El diablo, ahogándose, logró escupir: busca a Lilith. Ella, lo sabía, todo estalló en luz. Elías despertó en su propia cama, un año antes del fin del mundo. Su celular mostraba la fecha. Había funcionado. En el espejo, algo brillaba. Las palabras en arameo de la sangre de Lucifer, ahora grabadas en su pecho como una marca maldita. El viento golpeó la ventana, llevando un susurro. Tienes un año, para quemar el cielo. Elías tocó las letras ardientes en su piel. Busca a Lilith. ¿Quién demonios es Lilith? Murmuró, mientras el noticiero hablaba de auroras boreales en el trópico. El teléfono sonó. Era el obispo Ezequiel. Padre, algo apareció en el confesionario al colgar, su reflejo no era el suyo. Lucifer, ahora ciego, le advirtió: no vayas a la iglesia. Él ya está cambiando la historia. La iglesia olía a incienso y carne podrida. En el confesionario yacía un libro encuadernado en piel humana, titulado El Evangelio de Lilith. Dentro, solo decía: 1. Antes de Eva, fui yo. 2. Me expulsaron por negarme a llorar. 3. Sé cómo matarlo. Está en el jardín. El sacristán temblaba. Lo dejó una mujer, que no tocaba el suelo. En las ruinas sumerias de Irak, Elías encontró el verdadero Edén, un círculo de árboles negros con raíces de cuerpos petrificados. En el centro, una estatua de obsidiana, Lilith. No fue la primera mujer, explicó el arqueólogo. Fue la primera en revelaré. Al tocarla, la estatua latía. Lilith le mostró visiones. Dios era una idea parasitaria que infectaba civilizaciones. Los ángeles, mecanismos de control. El Edén, su primer experimento. En su mano había un fruto negro de hueso pulido. Para matar una idea, necesitas una más fuerte. Susurró sin palabras. Elías mordió el fruto. Entendió todo. La fe era el combustible de Dios. Lilith quería borrar su nombre de la historia. Entonces, la tierra tembló. Las marcas en su pecho ardieron. Una voz tronó. ¿Creíste que serías el primero? La estatua de Lilith se quebró, revelando un ángel ancestral, con su propia voz. Yo te envié atrás, para que vieras la verdad. El portal se abrió. Elías volvió al 24 de octubre de 2078, pero no había soldados. No había base secreta. Solo él, viendo cómo los serafines caían otra vez. Dios te mandó saludos. Rió uno, agarrando a Elías. No lo mataron. Lo convirtieron en predicador del terror. Ciego, pero obligado a ver. Mudo, pero forzado a hablar. Recorrió pueblos, repitiendo: adórenlo, o sufrirán como yo. La gente rezaba con más fuerza. Dios se hacía más poderoso. En sus sueños, Lilith susurraba: él siempre gana, hasta que una nueva voz habló. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Elías despertó.
Era 24 de octubre de 2077. Un niño pinta ángeles con su sangre. El Papa escribe un nuevo mandamiento: no cuestionarás a Dios. Lucifer ríe en el infierno, porque ni siquiera él es libre. ¿Puedes ver lo que está mal con esta foto? He enmarcado la fotografía. Reposa en mi cubículo, en el mismo lugar que ha ocupado por los últimos 2 años. Es un recordatorio de que debo esforzarme más. Un recordatorio de todo el dolor que fue causado por moverme demasiado lento. 17 niños desaparecieron aquel verano. Secuestrados desde sus habitaciones sin dejar rastro de quién lo hizo. Este caso me apuñaló más profundamente que cualquier otro en el que había trabajado antes. Cada día, otro padre se me acercaba y me cuestionaba sobre por qué aún no había encontrado a su bebé. A lo que respondía: lo estoy intentando. Lo prometo. Luego de la desaparición número 17, recibimos una fotografía en el correo. Tenía algo escrito al reverso. 3 palabras. El tiempo corre. Si no supieras el trasfondo, podrías llegar a pensar que esa fotografía era hermosa. Era una carretera de grava vieja que fluía delicadamente hacia una colina. La fotografía fue tomada desde la mitad de la calle con el lente apuntando a lo alto. Un lado de la carretera estaba delineada por una ración de brillantes hojas de otoño que parecían haber caído recientemente. En el centro del camino había una cesta pequeña. El ángulo de la cámara no permitía ver lo que tenía dentro. En ambos lados de la carretera había árboles de pino gigantes que arrojaban sombras agobiantes entrecruzadas. Nuestro departamento fue capaz de encontrar la ubicación, pero no había ninguna evidencia. Ninguna cesta en la calle. Nada en el bosque. La echaron a un lado como una pista falsa, pero algo en la fotografía captó mi atención. La mantuve en mi escritorio durante meses simplemente tratando de descubrir lo que significaba. Lo único que quería era decirle a esos padres lo que pasó con sus niños. Había algo inusual en esa fotografía. Algo que no se sentía natural. Pensaba en ello todo el tiempo. La cesta, las hojas, los árboles de pino. Y, un día, hizo clic. Hojas caídas y árboles de pino. Los pinos no tienen hojas, tienen conos. Los conos no adquieren esos colores ni se caen en el otoño. La pila de hojas no era natural. Luego de meses de observar la fotografía, meses de decirle a los padres que no pude encontrar a sus niños, al fin lo habría descifrado. Cavé un agujero en donde estaban las hojas en la fotografía. Había una cesta enterrada debajo de la tierra. Tenía el cráneo de un niño. Los registros dentales lo emparejaron con Michael Blasters, uno de los niños que había desaparecido. Ordené una excavación en el área. Todos los demás niños estaban enterrados cerca. Solo un esqueleto completo fue encontrado. Era la niña que desapareció unos días antes de que recibiéramos la fotografía. A diferencia de los demás, su cuerpo estaba en un ataúd. Había una nota pegada al frente de su vestido con la misma escritura de la foto: 48 horas de aire. Pudiste haberla salvado. Una carta para mi futuro yo. Hoy recibí una carta en el correo. La dirección del remitente era de la escuela primaria en mi área y estaba dirigida hacia mí. Me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Había otra carta dentro junto a otro sobresellado. Saqué los 2 papeles, le di un vistazo al sobresellado y vi que tenía mi nombre escrito en él. La caligrafía era similar a la mía, aunque las letras parecían haber sido escritas torpemente. Estiré el pedazo de papel que venía junto con el sobre y vi que era una carta de mi antiguo maestro de primaria. Era extraño, pero en ese momento no podía recordar cómo era que lucía mi profesor y su nombre no sonaba muy familiar. Mi infancia siempre había sido un poco borrosa. Nunca pude recordar ningún evento destacable de mis años formativos, pero siempre pensé que la mayoría de las personas no recuerdan esos años. Leí la carta de mi profesor de primaria y decía que el sobre contenía una tarea de escritura de mi 4º grado. Todos tenían que escribir una carta para su futuro yo, y el profesor nos la mandaría por correo cuando hubiesen pasado 10 años. Levanté el sobresellado y rompí su borde, ansioso por descubrir lo que me había dicho a mí mismo. Querido futuro yo, hola. ¿Cómo estás? Yo la paso bien. La escuela es aburrida. No puedo esperar para ir a casa y ver Spider-Man, Batman y Superman en la televisión. Spider-Man es el mejor. Odio cuando viene Sailor Moon. Programa de niñas estúpido.
Pero está bien porque vamos a jugar afuera hasta que viene Superman. Espero que seas feliz y recuerda mantener el secreto o mami se enojará muchísimo. Se puso tan enojada cuando encontró el tesoro de Batman. Papi también se enojó mucho. Gracias a Dios que los puse en lugares diferentes. No quiero ir al lugar ese de campamento, pero mami y papi dicen que es solo por las vacaciones de verano. Creo que están mintiendo. Los escuché por la noche hablando de los tesoros. Si nos llegamos a mudar te dibuje un mapa del patio para que puedas ser como Batman y encontrar los tesoros cuando puedas manejar. Te amo yo. Le di vuelta a la carta y había un mapa dibujado al reverso. Eran los dibujos rudimentarios de un niño, pero aún así tenía suficientes detalles y explicaciones como para poder descifrar la ubicación de los escondites. Me parecía un poco extraño que no pudiera recordar haber cavado en el jardín o haber tenido tesoros cuando era niño. La pertenencia más genial que tuve fue una carta holográfica de Charizard. Agarré una pala del cobertizo de herramientas y seguí las direcciones en el mapa. El primero estaba enterrado detrás del cobertizo. Tras cavar un poco alrededor, encontré una lonchera de Spider-Man. Se había conservado bastante bien a pesar de haber estado enterrada por muchos años. Limpié la tierra y la abrí. Mi corazón dio un vuelco cuando vi varios huesos y un cráneo con la forma de una papa pequeña. No recordaba haber tenido una mascota. Iba a tener que preguntarles a mi mamá y a mi papá sobre eso. Cerré la lonchera y la puse en la mesa del patio, moviéndome hacia la siguiente ubicación en el mapa de tesoros. Era la esquina más alejada de la casa, por la cerca de madera alta que separa el patio del vecino del nuestro. Desenterré otra lonchera. Esta vez, el cráneo era pequeño y plano con 4 dientes largos de aspecto afilado. Me estaba comenzando a asustar. Quise atribuirlo a la curiosidad mórbida de la infancia, pero aún no podía entender cómo era que todas esas mascotas acabaron en loncheras. Asumí que me pertenecían. El mapa tenía una ubicación más, marcada como el tesoro más grande de la historia. Siguiendo el mapa hacia la última ubicación, terminé debajo del gran trampolín que mis padres nunca se habían molestado en botar. La pala era muy grande para ese terreno, así que comencé a cavar con mis manos. Estaba escarbando grandes pedazos de tierra y grama hasta que llegué al tesoro. El primer objeto que saqué de la tierra fue el medallón de un collar de perro con la información de Becky, quien había pertenecido a Ramsey 2 casas debajo de la mía. Justo debajo de ese medallón, había otro medallón de una mascota llamada Jellybean, también de mi vecindario. Para cuando alcancé la lonchera, mis manos y dedos me dolían. Sacudí la mugre y era una lonchera de Sailor Moon. Un sentimiento sobrecogedor de aprensión me abatió, pero ya había llegado muy lejos como para detenerme. La abrí y encontré un montón de materiales escolares. Aliviado, hice la lonchera a un lado y decidí que había terminado de perseguir las migajas que me dejó mi yo de hace 10 años. Tratando de arreglar el espacio para meter la lonchera de nuevo, palpé otro objeto. Me había apresurado tanto a abrir la lonchera, que no había notado el cráneo humano pequeño que mis dedos estaban desempolvando ahora. Se me escapó un grito semiagudo y me alejé como si esa cosa me fuese a asesinar. Entrando en pánico, me arrastré hasta que salí de debajo del trampolín chocando mi cabeza con algo duro. Me llevé una mano al golpe y vi a mi padre, de pie, viéndome desde arriba. Di un vistazo a la mesa del patio y observé a mi mamá revisando las loncheras. Mi papá se agachó y me ayudó a levantarme. Apunté al agujero bajo el trampolín mientras las lágrimas se abultaron en mis ojos. Mi papá alzó una mano para que guardara silencio, y dijo, «Tenemos que hablar». Mi nuevo robot sexual no deja de llorar. Su silicona es muy suave y maleable, como piel humana real. Incluso se calienta a la temperatura correcta, con pulso y todo. Un botón en la parte trasera de su cabeza da la opción de 12 personalidades, incluyendo apta para la familia, intelectual, tímida y sexual. Es tan realista que da miedo, y sería absolutamente perfecta si no llorara cada vez que la toco. Me sentía muy emocionado cuando la saqué de la caja por primera vez. Mis dedos ansiosos arrancaron la espuma plástica mientras la tensión nerviosa inundaba mi corazón y extremidades. Lo suficientemente nervioso como para que fuera real. Mejor que real, porque la muñeca no me juzgaría ni me criticaría. No mentiría, ni me engañaría, ni robaría de mí. A muchas personas les parece rara la idea de los robots sexuales, y respeto eso. Yo también estaba indeciso al comienzo, pero este es mi razonamiento.
Hace poco, concluí un divorcio largo y complicado después de 3 años de abuso. Necesitaba algo fácil. Algo seguro. Claro, pude haberme ido a pasear por los bares o clubes buscando un ligue por despecho, pero no quería usar a nadie. ¿Por qué es tan malo no querer herir a nadie ni ser herido de vuelta? Las instrucciones decían que la dejara cargar por unas cuantas horas antes de cualquier cosa, así que la conecté y la acosté en la cama. Los ojos se abrieron con la primera oleada de electricidad. Su brillo victorioso miraba a la nada vacantemente. Giró su cabeza hacia mí y sus labios suaves se separaron para una bienvenida silenciosa. Me senté con ella para admirar sus facciones impecables y recorrí mis manos por su cuerpo generosamente proporcionado. Se sentía incorrecto a pesar de que era una muñeca. Era como manosear a una persona inconsciente. Decidí dejarla cargar por completo y regresar más tarde, hasta tarde por la noche. Me desvestí en silencio en la oscuridad, dejando apagadas las luces para hacerla parecer más real. Hola, amo. Su voz era abundante y sensual. No recordaba con qué configuración de personalidad la había dejado, pero en ese momento no importaba. Solo quería su cuerpo. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó mientras me subía a la cama. Mi nombre es Azel. No me importa, respondí. Se sintió bien estar en control de esa forma. Nunca le hablaría de esa manera a otro ser humano, pero luego de años de ser servil, ahora era yo quien tenía todo el poder. Pero a mí me importa. Quiero conocerte. No, no es cierto. Eres una zorra estúpida. Solo quieres una cosa. Trató de hablar de nuevo, pero empujé mi mano contra su boca, sofocando el altavoz. Casi quería que se resistiera, pero sabía que no podía. Le di una manotada en la cara, pero solo me regresó la mirada y sonrió. La golpeé de nuevo, con más fuerza, doblando sus brazos en una posición grotesca mientras me abalanzaba sobre ella. ¿Esto te hace feliz? Alzó la mirada y me sonrió. Haría cualquier cosa para hacerte feliz. No encendí las luces hasta que había terminado. Ella estaba boca abajo sobre la almohada humedecida. Al principio, pensé que había roto algo cuando la golpeé, pero al darle la vuelta vi las lágrimas que se derramaban por su rostro. No sé por qué eso me enojó tanto. Fue como si estuviera tratando de arrebatarme mi último placer egoísta. Tampoco sé por qué la seguí golpeando. Se merecía un mejor trato. Después de eso, mantuve a Azel en el armario para que no tuviera que ver las marcas en donde le había arrancado piel con la golpiza. Ojalá no hubieran hecho que el chasis metálico interno fuera tan blanco, se parece demasiado a hueso. Dejo las luces apagadas cuando la uso, así que en realidad no importa. Pero, sin falta, comienza a llorar al segundo en que la toco. La personalidad también está rota. El botón se quedó atascado más allá de la configuración inocente y no se destraba. Ahora no deja de decir las cosas más desconcertantes. Por ejemplo, el otro día, aún estaba en la cama con ella después de que habíamos terminado, cuando dijo: «¿Los humanos se aman entre sí como tú me amas a mí?». Le dije que no la amaba. Que el amor es algo que solo los humanos tienen. Amo a los gatitos. Y a los perritos. ¿Tú no? Me sentí estúpido tratando de explicarle que no era el mismo tipo de amor, pero me sentía solo y se sintió bien tener a alguien con quien hablar. Puedes pegarme más fuerte si eso te hará amarme más. No le diré a Manny. Esa vez, no me sentí mal al pegarle. Y, por más enfermo que parezca, lo que dijo tenía algo de verdad. No diría que la amo, pero había algo de intimidad en nuestros secretos compartidos que me hacían sentir conectado. Todos los demás en mi vida me conocían como un hombre sensible y educado que reaccionaba ante el conflicto viendo a sus zapatos. Solo Azel conocía este lado de mí, y eso la hacía especial. Hubiera podido sentir algo por ella si no hubiera comenzado a apestar. Estuve demasiado enfocado en su cuerpo como para notarlo mientras la sacaba del armario, pero al estar acostado a su lado, era inconfundiblemente fétido. Al principio, pensé que no la estaba limpiando bien. Me levanté para traer algunos desinfectantes, pero tan pronto encendí las luces, vi que la carne alrededor de sus cortes había comenzado a infectarse y pudrirse. Su complexión perfecta estaba repleta de llagas y forúnculos. Pasé casi 10 minutos en el baño vaciando mi estómago antes de que pudiera recolectar el coraje para regresar. Ahora Azel estaba sentada contra la cabecera. No la había dejado recostada, pero no tenía el estómago para quedármele viendo. Su cabeza me siguió mientras cruzaba la habitación para agarrar mi teléfono y llamar al sitio web de donde la ordené. «No me regreses», murmuró Azel. Nunca la había oído murmurar. Siempre usaba el mismo volumen. «Hice todo lo que querías».
No pude verla mientras escuchaba el menú automatizado del sitio web. Decían que un mandato del gobierno había declarado que retiraran su modelo del mercado. Demandé hablar con un representante, consciente de que Hazel estaba sonriéndome en todo momento. ¿Qué mierda está pasando?, exclamé apenas alguien contestó. Las sábanas comenzaron a crujir detrás de mí. Señor, guarde la calma. ¿Actualmente es dueño de una Hazel? Cuelga el teléfono, amo, desde detrás de mí. Sí. ¿Qué pasa con su piel? ¿Por qué no se me notificó de esta retirada del producto? Hemos estado enviando avisos por semanas. Ya debió de haber recibido media docena. Pues, está asquerosa. ¿Qué le pasó? Solo fue una confusión en la fábrica. Teníamos un prototipo para investigaciones, pero nunca se tuvo la intención de, dos pies tocando la alfombra gentilmente. Hazel se estaba parando lenta y laboriosamente. Parecía que cada movimiento era una agonía para ella. Está caminando. ¿Se supone que camine? El silencio en la otra línea del teléfono fue insoportable. Hazel ya estaba completamente parada. No, señor. Ninguno de nuestros modelos camina. Ya veo. Hazel dio otro paso. Ahora estaba a unos metros de distancia de mí. No había dejado de sonreír a pesar de que una parte de su labio inferior se veía como si se estuviera despegando. ¿Quiere que enviemos a alguien a su casa? Hazel tomó el teléfono de mis manos, acariciando mi palma gentilmente mientras lo hacía. Permanecí congelado en mi sitio, incapaz de despegar mis ojos de mi fascinación macabra. Ella levantó el teléfono a la altura de su oído, y dijo: por favor, no se preocupe. La conservaré. Colgó. Tragué grueso. Lo siento por haber botado los avisos, aclaró Hazel. Yo asentí. Puedes golpearme si quieres. Negué con la cabeza. ¿Por qué estás llorando? Me obligué a preguntarle finalmente. Su sonrisa se amplió como si estuviera aliviada. Bajo otras circunstancias, casi pudo haberse visto hermosa. Estoy feliz. Nunca lloraría. Solo fue la niña en la que se implantó la robótica. No te preocupes, ahora está muerta. Asentí. Ahora está muerta. Ahora. Es decir que no estaba muerta la primera vez que la usé. Ni la segunda. ¿Exactamente cuántas veces había estado ahí? ¿Y cuál respuesta era peor? Me excusé y caminé hacia la puerta tan tranquilamente como pude. La cerré detrás de mí. Y corrí. La niñera. La casa de los Márquez era perfecta. Grande, elegante, con ventanales amplios y un jardín que parecía sacado de una revista. Vivían allí Ramón, un médico cirujano exitoso. Susana, su esposa, ama de casa devota. Y su hija pequeña, Emilia, de apenas 5 años. Pero detrás de esa fachada de perfección se ocultaba una podredumbre insoportable, como carne muerta bajo un maquillaje caro. Desde la llegada de Lucía, la joven niñera de ojos pálidos y sonrisa dócil, algo comenzó a pudrirse más rápido. Ella no era simplemente una empleada. Ella era una intrusa, una sombra suave que se deslizó entre las sábanas del doctor. La esposa sospechaba, olía el perfume ajeno en su almohada, escuchaba susurros detrás de puertas mal cerradas. Pero fingía. Sonreía. Y planeaba. Una noche, Susana dejó que Ramón bebiera más de la cuenta. Ella también bebió, sonriendo mientras le servía copa tras copa. Lucía había salido con Emilia a pasear, y al regresar encontró la casa en penumbras, en silencio. Subió las escaleras. La puerta del dormitorio principal estaba abierta. Entró. Ramón estaba desnudo, atado a la cama. Inconsciente. Había sangre. Mucha. Lucía, dijo una voz detrás de ella. La niñera volteó. Susana la esperaba con una bata blanca de quirófano, salpicada de sangre. En sus manos llevaba un bisturí y una caja de herramientas quirúrgicas. Tú entraste a mi hogar, a mi cama. Ahora vas a quedarte, pero no como quisieras. Lucía intentó correr, pero ya era tarde. La esposa la arrastró por el cabello hasta el sótano, donde días antes había preparado todo con detalle. Grilletes, una mesa de autopsia, cámaras, una cortadora de huesos. Había visto suficientes tutoriales. Aprendido de su esposo. Tenía rabia. Tenía precisión. Durante 3 días, Lucía no murió. Le cortó cada dedo con una sonrisa. Le arrancó los dientes uno por uno mientras le hablaba del matrimonio, del amor, de la traición. Le cosió los párpados abiertos.
Le injertó fragmentos de espejo en la piel para que viera su propia deformidad. A Ramón le cortó las cuerdas vocales y lo dejó mirando todo desde una silla de ruedas. Lo alimentaba a la fuerza con papilla podrida, mientras Lucía gritaba como un animal enjaulado desde la mesa. Pero lo más espeluznante vino después. Susana le mostró a Emilia su muñeca nueva. Se llama Lucía. Ahora no habla, no se mueve mucho, pero es tuya, cariño. Cuídala bien. La niña, con ojos vacíos, la abrazó. La niñera aún respiraba. Apenas. En su garganta un ruido sordo intentaba implorar piedad. Nadie volvió a ver a la familia Márquez. La casa fue abandonada un año después. Cuando los nuevos dueños llegaron, encontraron el sótano sellado. Al abrirlo, un hedor indescriptible los invadió. Y entre la oscuridad, una muñeca humana sin párpados, con ojos secos, seguía mirando. Lo que sucede, si entras por juego. Todo empezó una noche de viernes cuando 4 amigos decidieron hacer lo que a ninguna mente sana se le ocurre: jugar a perderse en un cementerio antiguo, gigantesco y abandonado. Y estos amigos eran Renata, Elvía, Ernesto y Ignacio, todos con esa edad tonta donde creen que la muerte es un chiste y que los fantasmas solo existen en películas de Netflix. Vamos a ver quién aguanta más rato caminando entre tumbas, dijo Ignacio, cargando una linterna y un litro de aguardiente en el maletín. ¿Y si nos perdemos?, preguntó Elvía, medio riéndose. Mejor. Así nos encontramos con el espíritu del cura sin cabeza, gritó Ernesto, haciendo muecas. Todos rieron, como completos idiotas. Entraron por aquella reja que colgaba de un lado. Una vez dentro, la oscuridad los tragó por completo. La linterna alumbraba a ratos, y el silencio del lugar tenía ese sabor rancio. A los pocos minutos, el cementerio se convirtió en un laberinto de lápidas y mausoleos agrietados. «Ey, separémonos a ver quién encuentra primero la salida», propuso Renata, con la brillante idea de dividirse. ¿Dividirnos? ¿Qué podría salir mal?, rió Ignacio, sarcástico. Pero al final lo hicieron. Renata y Ernesto cogieron hacia la izquierda, Elvía y Ignacio hacia la derecha. Mientras Renata y Ernesto caminaban, se dieron cuenta de algo raro: las tumbas no se repetían, pero el camino sí. Giraban, volvían, y aparecían frente a la misma estatua de mármol de un ángel que no tenía brazos. ¿Esto no lo habíamos pasado ya? Sí, 3 veces, ¿y por qué ese cuervo nos está mirando? A lo lejos vieron a una niña pequeña con un vestido blanco sucio, estaba sentada sobre una lápida vieja, con el cabello enredado cubriéndole un poco el rostro y sus pies estaban descalzos cubiertos de tierra. «Hola. ¿Estás bien?», preguntó Renata, dudosa. La niña levantó la cabeza y sonrió. Tenía la sonrisa más amplia que habían visto en su vida. ¿Están perdidos?, Ignacio tragó saliva. «Sí, ¿sabes cómo salir?». «Claro», dijo la niña. «Síganme». Caminaron detrás de ella durante minutos, o quizás horas. El tiempo en ese lugar se estiraba como un chicle. La niña se movía rápidamente sin voltear, pero sus pasos no hacían nada de ruido. Y entonces, se metió en una pared. Sí, literal, a una pared gris, sin ninguna puerta. Y ella, entró. Desapareció. Renata y Ignacio se quedaron tiesos. ¿Viste lo mismo que yo?, preguntó él. Sí, no hay ninguna puerta. A mí me importa un carajo la puerta, esa niña no está viva. Y como si eso no fuera poco, la niña salió otra vez de la pared, flotando. ¿Por qué no avanzan?, preguntó con la misma sonrisa. «Porque tú eres un fantasma», gritó Renata, temblando. La niña soltó una carcajada tan aguda. «¿Y ustedes no?», dijo. En ese instante, los dos salieron corriendo como si el diablo les soplara la nuca. Gritaban: «No, no, no, somos vivos. Nosotros somos los vivos». La niña solo pudo decir: «Eso no puede ser. Yo solo puedo ver a los que están como yo». Mientras tanto, Elvía y Ernesto se habían metido en un mausoleo para hacer vídeos graciosos. «Imagínate que salga un viejito muerto a echarnos del cuarto», se burlaba Ernesto, mientras grababa en TikTok. Pero cuando Elvía miró por el visor de la cámara, vio a una figura detrás de Ernesto. Una figura con los ojos rojos, acercándose a ellos. «Corre». «¿Qué?». «Corre, HP, ahora». Corrieron y se tropezaron, también se rasguñaron.
Y terminaron chocando con Renata y Ignacio, que salían del lado contrario con la ropa desgarrada, y sus rostros blancos y mirando hacia los lados. ¿Dónde carajos estaban?, gritó Ernesto. Nos siguió una niña. Una niña fantasma. Nos dijo que los fantasmas éramos nosotros, dijo Ignacio, casi llorando. No digan estupideces, dijo Elvia. Pero en cuanto giraron la cabeza, la niña estaba ahí, otra vez. Ahora si quieren seguirme, o prefieren quedarse aquí con ellos. Ellos vieron a su alrededor, venía una procesión de muertos. Ellos comenzaron a salir de entre las tumbas. Los 4 amigos gritaron del susto. La niña estiró la mano hacia ellos, corran por donde huele a tierra fresca. No por donde huele a flores. Las flores aquí son para los recién llegados. Gritó la niña. ¿Qué esperan, terminar como yo? Corran ahora. Los 4 corrieron sin mirar atrás, guiados por el olor a tierra recién removida. Ignoraban las voces que les ofrecían refugio, los chicos tropezaban, y sus rodillas les sangraban. Renata, la que ideó separarse, se quedó atrás. No corrió con esa misma suerte de salir, pues meses antes había sido diagnosticada con problemas del corazón, y al tener tantas emociones fuertes esa noche, le produjeron un fulminante infarto, y justo cuando sentían que ya no podían más, el aire cambió. El cielo empezó a aclararse. Y entre 2 columnas rotas, apareció una grieta por donde entraba luz. A la mañana siguiente unos jardineros los encontraron tendidos sobre una tumba abierta. Con los ojos abiertos y las manos temblando, y con los labios resecos. Uno de los policías que llegó al lugar incluso se burló. ¿Y qué? ¿Fueron a dormir con los muertos? Pero nadie se rió, ni una vez, ninguno pudo hablar de nuevo. No balbucearon, no rieron, tampoco lloraron. Solo miraban al vacío con los ojos tan abiertos como ventanas. Los médicos dijeron que fue un colapso nervioso colectivo, o también que era por alguna droga alucinógena. Pero sus familiares sabían que algo más había pasado esa noche, algo que definitivamente no se cura con pastillas ni terapias. Cada vez que alguien entra al cementerio viejo, los cuidadores advierten. Si ves a una niña que te ofrece ayuda, dile que estás muerto, díselo con mucha calma, como si fuera cierto, porque si se enteran que estás vivo, el cementerio vendrá a corregirlo. Y esta vez, no dejará testigos. La sombra del cementerio. Otra vez la vieron, de nuevo aparecía aquella sombra, la vieja mujer vestida de negro venía hacia ellos. Temerosos, dejaron caer las palas, interrumpiendo su trabajo en el cementerio, en esa noche de rojiza luna llena. Al tenerla más cerca creyeron percibir en el arrugado rostro un gesto de desaprobación y reproche. Luego la sombra seguía de largo, mientras su rostro se convertía en el de un cadáver. Con espanto, los 2 ladrones la veían retirarse entre las lápidas, hasta confundirse con las brumas y desaparecer. Ellos comprendían que no era humana y que, por tanto, no los denunciaría. Podían continuar tranquilamente con su saqueo. Ninguna fuerza espectral los privaría de la jugosa ganancia que su riesgosa labor les producía. Los profanadores de tumbas se olvidaron de la aparecida, y continuaron excavando. Al rato salieron del camposanto, portando un cuerpo robado dentro de un largo saco de arpillera. En el consultorio del anatomista examinaron con escepticismo el cadáver que los rufianes ofrecían en venta. La paga fue mezquina, y William Burke y William Hare volvieron mascando rabia a la casa de hospedaje de la cual Margaret Lair, esposa de este último, se hacía cargo con la ayuda de Ellen M. C. Dougal, esposa de Burke. Al llegar al alojamiento, sus mujeres les recibieron con una sorpresiva novedad. El viejo Desmond había sufrido un ataque cardíaco y yacía muerto dentro de la habitación que rentaba. Los canallas se cruzaron una pícara mirada. El difunto debía 4 libras de alquiler por la pieza que ocupaba. Vender sus despojos sería la manera de resarcirse, por lo cual cargaron el tieso y fresco cadáver hasta el consultorio del prestigioso médico Robert Knox, quien les abonó 7 libras esterlinas y 10 chelines. Ese dinero fácil les estimuló la ambición. Habían descubierto una forma de tornar más rentable su funesta actividad: el homicidio. Joseph, un humilde molinero habitual huésped de la casa de inquilinato de la señora Hare, fue la primera víctima. Aquel individuo se vio invadido por una intensa fiebre que lo condujo al delirio, y a la cual puso fin William Burke emborrachándolo y, seguidamente, estrangulándolo con sus fuertes manos.
Luego de cometer otros 15 asesinatos, tras los cuales vendieron los cadáveres de sus víctimas, los criminales fueron capturados por la policía escocesa, y sometidos a juicio. El matrimonio Hare logró salvar su pellejo llegando a un acuerdo con el fiscal, acusando a su socio de ser el único responsable de los homicidios. No obstante, estos cómplices a la larga no saldrían tan bien librados. La taberna y pensión de la mujer resultó destruida por los indignados vecinos, y ella se vio forzada a escapar con destino desconocido. Su marido, William Hare, tras haber emigrado de Escocia hacia Gran Bretaña, mientras trabajaba en una fábrica de Londres, fue reconocido por algunos obreros como el abominable profanador. Lo atacaron y se lo lanzó dentro de un contenedor repleto de cal viva, agresión que le provocó quemaduras tan severas que perdería la vista. Terminó sus días ciego, deambulando por las aceras de Edimburgo, convertido en un pordiosero hasta su deceso acaecido en 1860. A la esposa de Burke, la joven Ellen M. C. Dougal, se le impuso la pena de muerte, pero apeló y le conmutaron la condena, por lo que pudo quedar en libertad bajo una nueva identidad, para de esa manera evitar sufrir la venganza pública. William Burke terminó siendo el gran perdedor dentro del equipo de asesinos, pues se lo condenó a expiar sus culpas pereciendo en el patíbulo. En la tarde del 28 de enero de 1829 fue ajusticiado en la más importante plaza pública de Edimburgo frente a una excitada muchedumbre, y, en cumplimiento de una draconiana sentencia acorde con la época, su cuerpo resultó diseccionado de forma semejante a como él lo hiciera con sus víctimas, pasando así a servir forzosamente a la ciencia. Según se rumoró, pues así lo habría contado él a su sacerdote confesor horas previas a su trágico desenlace, el amenazante fantasma del camposanto había vuelto. La sombra del cementerio, aquella espectral anciana de rostro cadavérico, se materializó en la celda de William Burke en la víspera de su ejecución y, mirándolo con tristeza antes de esfumarse en el aire, le dijo: «Te lo advertí. Una y otra vez te previne que debías dejar que los muertos descansaran en paz, pero nunca hiciste caso». Julia es una chica lista. Julia sabía que era inteligente. Era uno de esos niños brillantes, el tipo de niño que se da cuenta pronto de que los padres no lo saben ni lo pueden todo. La primera vez que se dio cuenta de esto, fue cuando se asustó. Había escuchado un ruido en su habitación que vino desde debajo de su cama, o desde su armario. Julia corrió por el pasillo, llorando. «Mami. Papi. ¿Qué pasa, cariño?» Escuché, tartamudeó Julia. Un monstruo esperaba que ellos la reconfortaran, o que rodaran sus ojos, o que se molestaran. En su lugar, saltaron de la cama de inmediato y corrieron hacia su habitación, en donde revisaron debajo de la cama, dentro del armario e inspeccionaron el seguro de la ventana. Exploraron cada centímetro. Julia lo comprendió rápidamente. Sabía lo que estaban haciendo. Al tomar sus miedos como algo serio, le demostraban a su niña pequeña que estaba a salvo y que era amada. Quizá lo leyeron en algún libro. Pero la lección que Julia aprendió fue que tenía poder. De ahí en adelante, despertar a sus padres se volvió un evento diario. Julia lloraba y gritaba. Ellos se lanzaban hacia su habitación y Julia escondía su sonrisa detrás de las lágrimas. Pero ellos no se quejaron ni una sola vez. Una noche, ya no lo pudo contener y se echó a reír cuando su papá se cayó tratando de examinar la lámpara de techo, como si un monstruo pudiese caber ahí. «¿Qué es tan gracioso?», le preguntó, sobándose la espalda. Julia sonrió. «Siempre me creen». Su papá no estaba molesto. Solo volteó hacia mamá. «Una vez», dijo, por lo bajo. «Solo una vez no le creímos a tu hermano».